El etnólogo Sergio Raúl Arroyo tomó posesión como nuevo director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Entre las directrices de su gestión, resaltó el papel de la investigación académica como núcleo de la función pública de la institución, así como su sentido social. El Centro de las Artes Indígenas de Veracruz fue inscrito por la UNESCO en el registro de las mejores prácticas para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial. La distinción reconoce al centro por su capacidad para revitalizar las prácticas culturales totonacas. Les hablaremos del hallazgo de la cuarta tumba en Atzompa, Oaxaca. La zona arqueológica, que ha sido sistemáticamente explorada desde 2007, aún guarda incontables tesoros. Bienvenidos a INA Noticias. Para nosotros es un gusto enorme comenzar 2013 en su compañía. Deseándoles lo mejor para este año, los saludamos desde la Ciudadela, este conjunto arquitectónico diseñado en 1807 para albergar la Real Fábrica de Tabacos, que durante la Guerra de Independencia fue cuartel y cárcel, y ya en el siglo XX, durante la Decena Trágica en 1913, fue sitio de ejecuciones. Luego de varios años de ser subutilizada, se convirtió en sede de la Biblioteca de México y en el centro de la imagen. Y ya para 2011 es sede de la Ciudad de los Libros y la Imagen, dando cabida a fondos de eminentes escritores como José Luis Martínez, Antonio Castro Leal, Jaime García Terrés, Ali Chumacero y Carlos Monsiváis. ¡Comenzamos! El etnólogo Sergio Raúl Arroyo es el nuevo director general del INA. Durante una ceremonia llevada a cabo en el Museo Nacional de Antropología, el presidente del CONACULTA, Rafael Tovar y de Teresa, le dio posesión de su nuevo cargo. A continuación les presentamos la siguiente semblanza para conocer más de cerca su trayectoria y su perfil. Sergio Raúl Arroyo García es egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, de donde egresó como etnólogo. Es doctor en Antropología y Arte y ha desarrollado investigaciones sobre el surgimiento de la modernidad y la presencia del mundo indígena en el país. Fungió como secretario técnico del INA y director de la Fototeca Nacional. Es miembro del Consejo de la Crónica de la Ciudad de México y de la Academia Mexicana de Ciencias Antropológicas. Del año 2000 al 2005 fue director general del INA. Durante la ceremonia de toma de posesión, Arroyo García delineó algunos de los objetivos de su gestión, que comienzan con el fortalecimiento a la investigación académica como núcleo de la función pública del INA y de sus premisas institucionales. Hoy regreso a mi casa, al sitio donde estudié y luego trabajé por más de 20 años. Pero como sucede con el país, la casa no es la misma. Ha sufrido transformaciones que tengo que identificar e interpretar nuevamente, especialmente en las ramas de la antropología, la historia y la restauración, así como en la formación de profesionales que se imparte a través de las escuelas nacionales de antropología e historia y de conservación, restauración y museología. Otra de las directrices de su gestión será el empleo de nuevas tecnologías en aras de la democratización de la información, dar continuidad a los avances logrados durante la gestión de su antecesor Alfonso de María y Campos, repensar al instituto desde su función social, así como ampliar la investigación, conservación y difusión de los bienes culturales. Rechazo la banalización del patrimonio cultural traducido a mera comercialización, pintoresquismo o folclore, pero tampoco creo en la confrontación sistemática como principio político. Este es el patio de escritores y desde aquí les informamos que a mediados de diciembre pasado la UNESCO reconoció el valor identitario del Centro de Artes Indígenas de Veracruz. Al inscribirlo en la lista de las mejores prácticas para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial del pueblo totonaca, lo citó como el primer elemento de México que forma parte de esta honrosa lista.
la relevancia de haber inscrito en el registro de las buenas prácticas este caso del Centro de Artes Indígenas, da el punto de apoyo y el énfasis de la nueva visibilidad que debe de tener esta convención. Es decir, cómo el patrimonio vivo se puede transmitir de generación en generación a partir de estos ejemplos extraordinarios. También es necesario decir que México ha hecho un esfuerzo, y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, en trabajar más de 2 años con el pueblo totonaca y con las autoridades veracruzanas para tratar de integrar un expediente que ha sido modélico en la inscripción de esta sesión. Hay que reconocer y hay que resaltar, es un patrimonio vivo. Antes de hacer cualquier actividad o hacer una obra, un telar, lo que sea, se le tiene que pedir al gran Dios, que es el sol. Y nosotros buscamos el nuevo día. Todas las prácticas de este Centro de Artes Indígenas podían entrar como un modelo de las mejores prácticas para que el patrimonio vivo siga pudiendo transmitirse de generación en generación y sean los detentores y los portadores de este patrimonio quienes se encarguen de asegurar su vigencia hacia el futuro. La lista de sitios en México que han sido declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO es amplia y sigue creciendo. De hecho, las personas que viven o visitan la Ciudad de México no tienen que realizar largos viajes para disfrutar de algunos de ellos. Tenemos, por ejemplo, Ciudad Universitaria, Xochimilco, Aculco como parte del Camino Real de Tierra Adentro y Teotihuacán. Así que los invitamos a visitarlos, pero sobre todo a disfrutarlos. Nos encontramos en el Fondo José Luis Martínez, el primero de la Ciudad de los Libros. Y fíjense que hace 25 años, a la par de Brasilia y la Gran Muralla China, eran reconocidos por la UNESCO diversos centros históricos y zonas arqueológicas de México al ser inscritos en su lista de Patrimonio Mundial. Tal es el caso de Monte Albán, cuyo plan de manejo ha sido referente para otros sitios con esta declaratoria, como Teotihuacán y Chichén Itzá. Conozcamos juntos cómo opera esta zona. Lo que ese plan de manejo fue concebido en 1997. Tiene contemplado todas las acciones, estrategias correspondientes hacia la conservación integral a través de diferentes áreas ya de manejo propiamente. Para poder atender esto, se generaron ciertas estrategias y bien programas que van atendiendo lo que son sismos, huracanes, pero también lo que es la parte de esta actividad humana, que propiamente lo que incide dentro de los incendios forestales. Sumamente importante ha sido
pues la participación de las comunidades hacia la conservación de Monte Albán, y que ha sido la parte fundamental, y que hemos establecido comunicación todos los días para poder establecer acciones concretas para poder conservar lo que es la zona arqueológica. Uno de los programas como más interesantes sería lo que es poner en valor todas las diferentes áreas como el Mogollito, como lo que es el Cerro de la Cruz, Paraguito, Plumaje, etcétera. Entonces hay muchísimas áreas que podemos poner lo que es en valor. Eso nos da lo que es la posibilidad de poder conservarlo adecuadamente y poder defenderlo adecuadamente a través de la excavación de las diferentes áreas y la puesta en valor de estas. Desde el Fondo Carlos Monsiváis, una biblioteca diseñada por el arquitecto Javier Sánchez a manera de una gran ciudad, les comento que, como les informamos en nuestra emisión de septiembre pasado, en la zona arqueológica de Atzompa, en Oaxaca, fue encontrado un conjunto de tumbas de más de 1000 años de antigüedad. Pues bien, uno de los objetos que más llamó la atención fue una vasija roja con la representación de un rostro humano. Y de entonces a la fecha, su estudio ha arrojado nuevos datos que ahora compartimos con ustedes. Después de su registro y levantamiento cuidadoso, investigadores del INAH realizaron un estudio preliminar de la vasija efigie localizada en la cámara 3 del templo funerario del sitio de Atzompa. En ningún espacio de Monte Albán y de los conjuntos monumentales que lo rodean se había localizado un ejemplar de estas dimensiones que preservara en tan buen estado sus colores originales. Es un personaje de élite que mide cerca de 45 centímetros de altura actualmente. Sin embargo, le falta la parte del tocado. El tocado corresponde con una especie de lagarto con sus fauces abiertas, rodeado de plumas, y tiene una altura de 34 centímetros. La iconografía de la vasija parece estar indicando el nombre del personaje zapoteco representado en ella, y el cual, es posible, corresponda a uno de los entierros encontrados al interior de la cámara funeraria. Tenemos el glifo, que es terremoto. Este glifo fue descifrado por Alfonso Caso, y tenemos el numeral 8. Entonces, esto al estar adherido al personaje, pues quizás nos está indicando su nombre. Junto a este hallazgo nos encontramos otra urna de menores dimensiones, nos encontramos una serie de vasijas, y nos encontramos dos individuos. Uno de ellos es adolescente, probablemente es una mujer. El otro individuo pues es masculino y es un adulto. Lo característico de este individuo es que tenía deformación craneal y tenía pigmento rojo esparcido, al igual que la urna. Entonces puede ser una posibilidad que ese individuo sea el mismo personaje de la urna. Los atributos presentes en la vasija efigie son únicamente pistas que, junto con los análisis de muestras de hueso y otros materiales, arrojarán más luces sobre los individuos que fueron depositados en la tumba. A todo ello habrá que sumar el reciente hallazgo de otra tumba. A diferencia de las anteriores, esta perteneció a una familia de estatus medio, la clase social que sirvió de sustento a la élite zapoteca. Hace unas semanas, especialistas del INAH tuvieron la oportunidad de explorar los restos de una vivienda zapoteca que fue ocupada entre 700 y 950 después de Cristo. En esta área podemos ver la evidencia de cómo vivía la gente que soportaba a la población dominante del sitio, es decir, a la población de élite. Aquí, por ejemplo, tenemos evidencia de artesanos, por ejemplo, que son los que habitaban esta parte. En esta área encontramos un entierro probablemente de una mujer que se encontraba cerrando lo que parece un acceso al patio. También en el patio se halló dispuesta una gran concentración de restos cerámicos y líticos. Esta importante ofrenda, similar a una que se localizó en la plataforma norte de la Casa de los Altares, en el núcleo de la ciudad, señala que varios espacios de Atzompa fueron abandonados intencionalmente. No obstante, es la tumba que se localizó debajo de lo que fue la habitación principal de la casa
el que representa el espacio más importante de la misma. Encontramos dos individuos, una persona, ambos eran adultos. El primero, que es el más antiguo, fue removido y depositado hasta el fondo. El segundo, que es el más reciente, se encontró en posición anatómica. En el umbral y a modo de ofrenda fueron colocadas 4 vasijas efigie que representan a deidades, 2 de ellas a Cosijo, dios de la lluvia. El salvamento arqueológico de esta casa-habitación representó una oportunidad única para conocer más sobre la estratificación de la sociedad zapoteca y su vida cotidiana. En 1932, el arqueólogo Alfonso Caso descubrió la tumba 7 de Monte Albán. Desde entonces fue reconocida como uno de los hallazgos más importantes de la antigua Mesoamérica, no solo por la riqueza de sus materiales, sino por haber inspirado la creación del INAH. Hacia 1932, recuerdo perfectamente bien, yo andaba con mi padre, que fue José Reyes Hernández, trabajador del doctor Alfonso Caso, desde antes de 1932. Así que mi padre, José Reyes Hernández, fue un trabajador de confianza del doctor Caso desde cuando se empezaron el desmonte allá en la zona arqueológica de Monte Albán. Hacia el 9 de enero de 1932, pues fue una cosa que causó, pues, ¿qué puedo decirle a usted? Algo notable dentro del grupo de trabajadores por haberse encontrado una tumba que se decía que tenía tesoros. Eso fue lo primero que se escuchó dentro del grupo de trabajadores. Después del otro día, de cuando ya rompieron la parte de arriba, vieron que había tesoros. La tumba 7 formaba parte de un contexto doméstico, residencial, en que finalmente fueron sepultados los restos de algunos personajes importantes, tanto para la etnia zapoteca que privó aquí en Monte Albán, que vivió mucho tiempo, muchos siglos en Monte Albán, y finalmente la mixteca, que retomó la importancia de Monte Albán. Podemos decir que Alfonso Caso en realidad era un gran visionario en cuanto a la preservación del patrimonio cultural. Él fue el fundador del Instituto Nacional de Antropología en 1939, porque él sabía perfectamente que para proteger este patrimonio tenía que existir una verdadera institución que lo hiciera. La relación que estableció el muralista Diego Rivera con la arqueología mexicana es el tema de la edición especial número 47 de la revista del mismo nombre. Con esta edición iniciamos nuestra sección de recomendaciones. En el arte mural de Diego Rivera, la alusión al pasado prehispánico tiene un lugar preponderante. La revista Arqueología Mexicana dedica su edición especial 47 a explorar el universo mesoamericano a través del pincel de Rivera. Cráneos, hombres jaguar, caballeros águila, cuchillos de sacrificio, indígenas tallando esculturas y pintando códices o la diosa Xochipilli, son elementos que se encuentran recurrentes en las escenas plasmadas por Diego Rivera en el edificio de la Secretaría de Educación Pública, también en los murales del Palacio de Cortés, el Palacio Nacional o el Cárcamo del río Lerma. La edición reproduce esas escenas en páginas completas e incluso a doble página, acompañadas de breves textos que comentan el contenido de la obra plástica,
algunos escritos por el propio Diego Rivera y otros por arqueólogos e historiadores del arte. En 80 páginas, Arqueología Mexicana presenta al Diego Rivera, que como arqueólogo viaja al pasado para descubrirnos con sus colores aquel mundo mutilado que yace sepultado en el tiempo. Reencontrarnos con las salas de cine de la Ciudad de México que ya no existen se antoja como un recorrido nostálgico por todo un fenómeno social que marcó una época. De ahí que los invitemos a sumarse a la ruta de los cines antiguos del Centro Histórico que organiza Turismo Cultural de Lina. Aquí se instaló el Salón Rojo, las primeras salas pioneras donde va a haber una exhibición de las vistas, el antecedente del cine como lo concebimos ahora, como un espectáculo para el público capitalino. Tenemos aquí a mis espaldas el 16 de septiembre, lo que fue el cine Olimpia. Este cine, que es de los primeros que hay en la ciudad, se construye en la década de 1916-17 y va a ser un teatro-cine. Tenemos en su contabilidad que la primera piedra la puso el gran cantante italiano Enrique Caruso. En esta esquina del eje central y 16 de septiembre sería un cruce muy interesante de lo que se podía considerar como el Broadway mexicano, porque era esta gran cadena de teatros y cines que venían desde el Salto desde el Agua hasta Donceles y voltear hacia Bolívar. Esta es una invitación para recordar aquellos años maravillosos en que las salas de cine era un espectáculo de familia, fue parte de nuestra educación cultural y cinematográfica, donde también se vemos reflejado nuestra identidad cultural y demás, y es una buena oportunidad para llegar hasta recordar, y los que no vivieron esa época, de tener una idea de la importancia que sigue teniendo que las ciudades sigan teniendo y conservando sus salas cinematográficas. Y en materia de exposiciones hay dos alternativas: el Museo Nacional de Antropología con la muestra La Sociedad y el Tiempo Maya, o el Museo Nacional de las Culturas con Oro, Arte Prehispánico de Colombia, hasta febrero próximo. Llegamos así al final de nuestra primera emisión de 2013. Esperamos contar con ustedes también a lo largo de este año. Pero no olviden visitar la Ciudadela, la ciudad de los libros y la imagen. ¡Hasta la próxima!